2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 4 de julio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero en primer lugar seguir agradeciéndole al Señor porque esta es una bella oportunidad la que Él nos da de que podamos estar en esta tarde juntos para seguir el estudio de la palabra del Señor. Quiero también agradecerle a cada uno de ustedes la disposición de su tiempo para poder estar junto a mí en este estudio. Así que le doy la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo digo siempre, acomódese allí para que pueda recibir las verdades de la palabra del Señor. Vamos en esta tarde a estar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, queremos darte gracias porque reconocemos que hasta aquí tú nos has traído mediante tu guianza y la conducción de tu Santo Espíritu. Reconocemos la gracia, la misericordia, la bondad y el amor tuyo sobre cada una de nuestras vidas. Señor, tú nos has hecho pasar en medio de este desierto, pero nos has acompañado hasta traernos a este momento tan especial en el que nos preparamos para poder estudiar tu palabra. Así que abrimos nuestros corazones para que tú deposites tu revelación en ello, esa revelación que nos inspire, que nos ilumine, Señor, que nos traiga esas verdades, no solamente de tu propósito y de tu voluntad, sino de tu persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de tu glorioso y santo Espíritu. Así que, Señor, que tu Espíritu Santo siga trascendiendo como siempre lo ha hecho y acomode lo espiritual tuyo al espiritual nuestro, para que seamos edificados y fortalecidos con tu palabra y con el poder de tu Espíritu. Por todo cuanto tú hagas en esta tarde, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en esta tarde les presento el tema segundo viaje misionero. Este segundo viaje misionero abarca los últimos versículos del capítulo número 15 del libro de los Hechos del Espíritu Santo y también el inicio del capítulo número 16. Quiero decirle que en el segundo viaje misionero de Pablo estuvo en misión durante 1000 días y recorrió 1500 kilómetros en la tierra donde fue a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Pablo y Bernabé tuvieron un serio desacuerdo sobre Marcos. Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado en el primer viaje misionero. Esta discrepancia tan grande originó que dos grandes predicadores encabezaran dos equipos, abriendo dos campos misioneros en lugar de uno. Dios obra en medio de conflictos y desacuerdos. Más tarde Marcos llegó a ser muy útil en el ministerio de Pablo, como dice Colosenses capítulo 4, el versículo 10. Lo que significa que el trabajo que hizo Bernabé en Marcos fue un trabajo maravilloso. Juan Marcos tenía un potencial grande, pero necesitaba ser
capacitado, entrenado, perfeccionado, y eso fue lo que hizo precisamente Bernabé, como también lo hizo con otro, lo hizo también incluso con el mismo Saulo de Tarso. Bernabé es un ministro de esos que era cazadores de talento para poder trabajar en ello, en esos talentos y hacérselo útil y santificado al Señor Jesucristo. Los cristianos no siempre están de acuerdo, pero los problemas pueden resolverse al aceptar que discrepamos y permitimos que Dios cumpla su voluntad. Muchos de los esfuerzos misioneros en los que se ha hecho bastante buen trabajo terminan con resultados muy precarios o sin ellos. La razón: ha faltado un plan de seguimiento y continuidad. En ocasiones se nos olvida que no basta con hacer presencia un tiempo determinado. Se requiere estar allí o volver de cuando en cuando para tener seguimiento de los frutos de la acción misionera o de la acción evangelística. Pablo acostumbraba retornar a aquellos lugares donde se había sembrado la semilla del evangelio para ver cómo seguía el desarrollo de la obra. En otras ocasiones regresaba para actuar corrigiendo desviaciones o aclarando malos entendidos. Definitivamente, amados hermanos y hermanas, el seguimiento a la tarea misionera o evangelística no es una opción, sino un imperativo. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema, el segundo viaje misionero. El primero, contienda privada entre Pablo y Bernabé. El segundo, comienzo de la relación de Pablo con Timoteo. El tercero, consolidación de las iglesias plantadas. Vamos a ver el primer punto, contienda privada entre Pablo y Bernabé. Esto lo registra Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marco, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Sila y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Contienda privada entre 2 ministros del Señor. Son nada más y menos que Pablo y Bernabé. Pero la cosa termina no del todo mal gracias a la providencia de Dios, que se valió de ella para otros fines. Hay en este punto, en este primer punto, 5 cosas importantes que resaltar. La número 1, la propuesta de Pablo a Bernabé. Veamos primero una buena propuesta que hizo Pablo a Bernabé de volver a visitar los lugares donde había plantado iglesia para ver cómo estaban. Pablo era muy consciente de su papel como apóstol de los gentiles y como ya habían pasado algún tiempo,
en Antioquía, iglesia bien servida, quiere volver a visitar todas las ciudades en que habían anunciado el Evangelio. La compañía del buen Bernabé le había sido siempre de gran bendición a Pablo, y con él quiere marchar en este segundo viaje misionero para regar junto lo que junto habían plantado. Así como hemos de atender a nuestras oraciones y escuchar la respuesta que Dios les da, así también hemos de atender a nuestra predicación y ver los resultados que el Señor le da. Así lo redactó el médico Lucas. Pablo, como médico espiritual, quiere visitar a los hermanos como visita un médico a los pacientes que se van recuperando, para prescribir lo necesario para una curación completa y evitar la recaída. Y si gozan de buena salud, podrán alegrarse con ellos de la gracia de Dios. Si no, llorarán con ellos por la miseria del hombre. Lo número 2 que vemos aquí, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. A causa de Juan Marcos surgió este desacuerdo entre ambos, a quien su primo Bernabé quería que les acompañase en este viaje. Pablo tenía bien guardada en la memoria aquella triste partida del ayudante y pensaba que quien así les había dejado no era de fiar. Aunque no se exponen aquí las razones que tenía Bernabé para volver a llevar a Marcos, es de suponer, conocido el bondadoso carácter de Bernabé, que pensase en dar a su primo una segunda oportunidad, seguro de que se había corregido de su anterior cobardía. Podemos, pues, asegurar que cada uno de ellos tenía su parte de razón, como suele acontecer en estos casos. Lo tercero que podemos ver aquí, para mostrar que estos santos varones eran hombres de pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago 5:17, y no ángeles sin pecado. Lucas no oculta la tirantez que se produjo entre ellos, como podemos ver en el versículo 39. Tan grande que Lucas usa el término griego parasismos, de oxis, agudo, con lo que se expresa que la disputa subió considerablemente de tono. Como ninguno de los 12 días, se separaron el uno del otro. Solo el ejemplo de Cristo es una luz sin sombra, digno de que se sigan en todas sus pisadas, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2 y el versículo 21. Todos los demás, en momentos determinados, flaqueamos, porque no somos totalmente perfectos, seguimos hacia la perfección en Cristo Jesús, pero tenemos debilidades y flaquezas que a veces se hacen manifiestas en nuestras vidas. Así que el único ejemplo de una luz sin sombra es nada más y nada menos el de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no ha de extrañarnos, pues aún los mejores santos tienen diferentes puntos de vista, discutibles, pero no necesariamente falsos. La unidad completa en esto, como en todo, solo se obtendrá cuando lleguemos a la estación de término, como dice Efesios en el capítulo 4, el versículo 13. Pablo y Bernabé, que no habían sido separados por la persecución de los judíos no creyentes, ni por la imposición de los judíos creyentes, se separaron por desaveniencia entre sí mismos. Lo cuarto que podemos ver aquí,
la providencia divina. Pero la providencia de Dios sabe sacar aún de los males bienes. Y así lo hizo en esta ocasión. Pues en lugar de un solo viaje misionero, tendremos ahora dos, en dos distintos campos de labor. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre, de donde era nativo y donde había comenzado el primer viaje misionero con Pablo. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió a otros lugares, entre ellos Cilicia, que era su país natal, como después se refieren en Hechos 21:39. Parece como si cada uno, tras una desaveniencia tan agria, sintiese añoranza por el suelo que le vio crecer. Dios se sirvió de estas circunstancias, al parecer, tan dignas de lástima, para cumplir sus propios designios, pues un número mayor de manos se entregaron a la obra entre los gentiles y, por lo que se ve o por lo que no se ve, la mano de Juan Marco, que había sido infiel anteriormente, demostró ser fiel y útil, mientras que entró en la obra otra mano muy útil, la de Sila o Silvano, como se le llama Pablo en 2 Corintios 1:19. Lo quinto que podemos ver, otros detalles dignos de observación son: A, que la iglesia de Antioquía parece ser que dio la razón a Pablo, pues fue él quien salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, mientras que ya no se vuelve a mencionarse en la Biblia la obra de Bernabé. Recuerden que Lucas, que es el que escribe, andaba con el apóstol Pablo. Así que Lucas se fue con Pablo y ya entonces no se nos narra más todo el trabajo que hizo ese espectacular ministro de nuestro Señor Jesucristo llamado Bernabé. Excepto, lo único que podemos ver es una referencia incidental de Pablo en 1 Corintios 9:6, cuando dice el apóstol: ¿o solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? B, que andando el tiempo, quizás tras buenas pruebas, Pablo tuvo de Juan Marco mejor opinión que en el caso presente, pues escribía a Timoteo en 2 de Timoteo 4:11 y le dice: toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, amados hermanos, el trabajo que hizo Bernabé con Juan Marco le rindió buenos resultados al apóstol Pablo. A veces uno tiene que trabajar con los desertores y con esto. Y mire, cuando uno tiene que trabajar con esa gente, hay quienes no lo entienden a uno. Pero hay ministros tipo Bernabé que son hijos de consolación, que Dios los utiliza con una paciencia tan extrema para poder trabajar con eso que necesitan realmente, que su entendimiento se abra para comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¡Wow! Amados y amadas, de sabio es cambiar de opinión. Dice un antiguo proverbio latino, y Pablo mostró serlo al corregir la mala opinión que, entre paréntesis, con su parte de razón, cierro paréntesis, tenía de Marcos. Incluso a quienes hemos condenado justamente, si después demuestran ser fieles, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Corinto que deberíamos recibirle con alegría, perdonar y olvidar lo pasado y, si llega la ocasión, darle buenas palabras a ellos y buen testimonio de ellos a los demás.
Sé que Pablo no se destempló por el triste incidente con Bernabé, sino que con el mismo ánimo de siempre pasó por Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Bien empleados están los ministros del Señor cuando se le usa en la consolidación de los creyentes, tanto como en la conversión de los no creyentes. Quizá, como a Pedro, Lucas 22:32 y Juan 21 del 15 al 17, la pasada experiencia le habría servido a Pablo para mejor fortalecer a los caídos. Vamos al segundo punto. Comienzo de la relación de Pablo con Timoteo. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En este pasaje hay 6 cosas dignas de resaltar. Pablo, como buen padre espiritual, toma a su cargo al joven Timoteo, de quien se nos dice aquí, 1, que era discípulo, es decir, cristiano. 2, que su madre era de raza judía, pero creyente en Cristo. Como sabemos, por 2 de Timoteo 1:5, se llamaba Eunice o Eunice, y era Loida el nombre de su abuela materna. Pablo encomia la fe no fingida de estas 3 personas. 3, que su padre era griego, gentil. Al no ser judío su padre, Timoteo no estaba obligado a circuncidarse, a no ser que lo desease cuando fuese mayor. Aunque su madre no se había impuesto para que fuese circuncidado en la infancia, le había educado en el temor de Dios, de forma que aún careciendo de la señal del pacto, no careciese de la realidad significada. 4, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué bueno es cuando la gente que sigue al Señor puede dar buen testimonio de nuestra vida, de nuestra conducta. Y así hicieron los hermanos de Listra e Iconio. Dieron buen testimonio del discípulo Timoteo. Así pues, tenía buen nombre entre la gente buena. 5, que Pablo quiso que saliera con él, pues veía en él un joven de buenas cualidades para la obra del Señor. Pablo era también un cazador de talentos. 6, que tomándole le circuncidó, lo cual a primera vista aparece extraño después de su oposición a los judaizantes en la materia de la circuncisión y de la observancia de la ley de Moisés. Pero no le circuncidó porque creyese que lo necesitaba para salvarse, sino por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, es decir, para que su ministerio fuese mejor aceptado entre los judíos que abundaban en aquellas regiones. Vamos al punto número 3. Consolidación de las iglesias plantadas. Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: cuando pasaban por las ciudades,
les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe. Su número aumentaba cada día. Pasaban por las ciudades donde antes Pablo y Bernabé habían predicado el evangelio. Habían fundado iglesias y las habían visitado a su vuelta. En estas iglesias entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la observasen. Así se le prestaba un excelente servicio, pues todas las iglesias de aquella región estaban interesadas en las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén. 1. Las iglesias, dice la palabra, eran consolidadas en la fe. Una vez que la gente recibe al Señor Jesucristo, hay que consolidarlos en la fe. Es un trabajo necesario para poder que la gente permanezca en el reino de Dios, para que la gente permanezca en la iglesia. Se consolidaban especialmente en su opinión contra la imposición de la observancia de la ley a los gentiles. Cuando vieron en las ordenanzas el testimonio, no solo de los apóstoles y los ancianos, sino también del Espíritu Santo, quedaron las iglesias consolidadas. Los testimonios a la verdad, aun cuando no resulten eficaces para convencer a quienes se oponen a ella, pueden ser muy útiles para consolidar a los que se hallan perplejos acerca de ella. Además, el espíritu de ternura que aquellas cartas resumaban mostraba bien a las claras que los apóstoles y los ancianos habían sido guiados al redactarla por quien es el amor mismo, el Espíritu Santo. 2. La imposición del yugo de la ley sobre el cuello de los recién convertidos era suficiente para asustar a la gente y apartarla de la conversión al cristianismo. Pero hallarse libres con la libertad que Cristo nos otorgó con su obra redentora, según dice Gálatas 5:1, aceptaban gozosos el mensaje del Evangelio. Y así las iglesias aumentaban en número cada día. Amados hermanos y hermanas, qué gozo para los que trabajan por la salvación de las almas ver aumento tan grande y tan constante en medio de la iglesia. Así que los hermanos de aquella región de Cilicia, de Siria, quedaron muy fortalecidos con esa visita del segundo viaje del apóstol Pablo, que duró 1000 días en 1500 kilómetros. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios, a través de lo que hemos estudiado, nos enseña que hay que darle seguimiento a los que se convierten. ¿Saben por qué, amados hermanos y hermanas? Porque ellos son niños, bebé espiritual. Y los bebés espiritual, ellos no se pueden alimentar a sí mismos. Necesitan ayuda hasta que puedan crecer y entonces ya se puedan alimentar a sí mismos. Hay que fortalecer a los nuevos creyentes. Yo le digo a la gente del Ministerio de Restauración que cuando alguien se convierta al Señor Jesucristo, los 3 meses siguientes son muy importantes.
si no se le da seguimiento en esos 3 meses, ese fervor y esa pasión que sintieron al penetrar la palabra de Dios en su corazón se va a esfumar, como lo mostró el Señor Jesucristo cuando habló de la semilla que caía entre los espinos, que luego después los espinos crecían y ahogaban la semilla. Entonces eso nos habla a nosotros de los recién convertidos y todo lo que ellos tienen que enfrentar con sus familiares, los compañeros de trabajo, con los vecinos, con todo lo que ellos pernotan. Entonces ellos necesitan a alguien que los ayude a poder perseverar en ese tiempo difícil hasta que ellos se puedan desarrollar y su fe pueda crecer para poder contrarrestar toda la oposición que presenta este mundo a los que nos unimos a la iglesia del Señor Jesucristo, al reino de Dios. Así que qué bueno es que nosotros hemos podido ver en el estudio del día de hoy lo necesario, lo importante que es la consolidación de la iglesia, consolidación del trabajo misionero, del trabajo evangelístico. Hay iglesias muy buenas en ganar almas, pero son débiles en conservar a esas almas que ganan para el Señor. Ese es el trabajo que en la actualidad estamos haciendo con el proyecto de discipulado. Estamos desarrollando con el liderazgo del Ministerio de Restauración algo que nos pidió la sede y es un proyecto de discipulado. Y nosotros nos hemos encaminado en la parte que tiene que ver en la consolidación, en la conservación de almas, para poder fortalecer en esta parte que hemos descubierto que es débil, el ministerio de restauración. Somos muy buenos ganando almas para el Señor Jesús, pero somos bastante débiles en conservar a esas almas que son ganadas para el Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, a través de Pablo y Bernabé hemos podido ver que nosotros, los ministros de nuestro Señor Jesucristo, tenemos diferencia de opiniones en cuanto a cómo efectuar el trabajo, no en la doctrina, sino cómo efectuar el trabajo. Y aprendemos que aunque estos hombres estaban llenos de tu Espíritu Santo y habían sido escogidos para esa obra, como dijo el Espíritu Santo en el capítulo número 13, Señor, se dio esta divergencia que los condujo a ir por sendas diferentes. Y nuestro Dios, que es tan maravilloso, tan inmenso, hizo entonces que se formaran dos equipos para poder consolidar el trabajo misionero que se había hecho, que era tan extenso. Bernabé por una parte y Pablo por la otra. Se nos dice que Pablo en este viaje recorrió 1500 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hubiese tenido que recorrer si hubiera ido también a la parte que fue Bernabé? Pero qué bueno es que se formaron estos dos equipos y lo maravilloso fue, Señor, la consolidación, la conservación del trabajo misionero que permitió que el mundo del primer siglo fuera lleno con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a consolidar, a conservar la alma para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, que cada uno, Señor, de los que te conocemos pueda tener ese deseo, Dios mío, ese fervor, esa pasión
de ver aumentarse la iglesia, de ver crecer la congregación por el trabajo no de algunos miembros, sino de todos sus miembros. Señor, queremos darte la honra y la gloria por esta palabra que nos has entregado en el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los continúe bendiciendo y guardando. Si el Señor así lo permite, espero estar con ustedes el día jueves para seguir hablando acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Mientras llega ese tiempo, que el Señor le cuide, le guarde, le proteja y le prospere en todas las cosas. Es mi deseo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.